Mientras van ellos a la escuela dominical, abrimos las Escrituras nosotros en el libro de Hebreos. Quiero compartir con vosotros. Mi esposa me dice siempre, ¿vas a ser muy largo? Y le digo, no. Y entonces me dice, me vuelves a mentir. Intento ser breve, pero de vez en cuando, pues, se me van los pensamientos. El libro de Hebreos, en el capítulo 10. Quiero leeros un pasaje. He estado meditando esta semana. 4 puntos en el mensaje, una introducción. En el capítulo 10, versículo 22. Leo el texto, el versículo, tengo una oración y después hacemos los comentarios. Dice así el autor de Hebreos en este precioso pasaje de la Escritura, poderoso texto lleno de una profunda verdad que podemos experimentar nosotros los creyentes. Dice en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que estamos teniendo juntos como creyentes, cantando, leyendo las Escrituras, compartiendo, abriendo nuestros corazones, nuestros oídos. Y venimos, Señor, por una gran necesidad que tenemos de ti. Hemos leído la invitación tan grande de acercarnos. Y no queremos estar lejos, Señor. No queremos estar lejos. Queremos estar cerca de ti, disfrutar de ti. No tenemos otro lugar donde ir. La Biblia nos es clara. Tú solo tienes palabras de vida eterna. ¿Y a dónde iremos? En la cruz es donde estamos, Señor. Y te damos muchísimas gracias por reunirnos los creyentes hoy aquí y pedimos tu bendición. Señor, ministra a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Y pedimos, Señor, tu bendición al hacer los comentarios de este texto de la Escritura. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hablar en esta mañana acerca de entrar en la presencia de Dios. Esta semana, bajaba por la calle y me encontré una señora que subía con un rostro absolutamente desencajado. Caminaba como si saliera de una pelea, de un ring de boxeo. No le pude ver el rostro, evidentemente llevaba la mascarilla, pero veía a una mujer con un sufrimiento tremendo, dolor. ¿Qué habrá pasado con esta mujer? ¿Qué hay detrás de esa situación? De ver una mujer, pues, que ha sufrido y seguramente está sufriendo. Y la ves y dices, madre mía, quizá esto es lo que nos encontramos continuamente, personas que sufren, que no sabes nunca lo que hay detrás, pero que sufren. Puedes imaginártelo, vete a saber tú, no. A lo mejor no has recibido cariño, a lo mejor no has recibido protección, ha sido maltratada por la vida, decisiones a lo mejor de pecado, que la han llevado a un lugar de tristeza, de soledad, y se te rompe el alma, Dices, ¿qué podría hacer yo por una persona así? Pues lo único que podríamos hacer es presentarle el Evangelio. Es la única esperanza, ven a Cristo. Hemos escuchado esta mañana, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero el mundo está sufriendo, hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Yo no veo la televisión,
os lo digo, no pongo las noticias. Hace tiempo que ya... Pero el problema es que las leo en el ordenador, que es un poco lo mismo casi, ¿no? Pero hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Y cuando lo ves te encoges y dices, Señor, ¿cuál es la respuesta? Y es la misma de siempre, es la misma de siempre. Es el Evangelio de Jesucristo, es la única salvación que hay. El hombre pueda venir a Cristo y encontrar en él, pues, vida eterna. ¿Te acuerdas de aquella mujer encorvada que entró en una reunión y por muchos años estaba encorvada y el Señor la tocó y la enderezó, cambió su vida? ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno, lleno de demonios, sufría, se golpeaba con piedras, estaba ido absolutamente, moraba en los sepulcros, ahí estaba su vivienda, en los sepulcros, juntamente con otro endemoniado, y viene el Señor y lo toca y lo transforma por completo, lo viste y está en su cabal juicio y está con Jesús y no se quiere ir de él. Una vida cambiada. Y esto es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En un sentido, ha hecho esto el Señor en nuestras vidas. Llevamos a veces por la vida sin esperanza y sin Dios, cubiertos con una máscara de dolor, sufriendo, y de repente encontramos a Cristo. Cristo vino a nuestras vidas, nos tocó, nos cambió, nos sanó, ha llenado nuestras vidas de plenitud, de gozo, de alegría, de esperanza. Mansión gloriosa tengo ya en los cielos. El Señor nos lo dijo, si bebes del agua que yo te daré nunca más volverás a tener sed. Y cierto es que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, pero el mundo está absolutamente perdido y dices, ¿sí, qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? De hecho, si me permitís, una de las cosas que está ocurriendo hoy en día es esto. Es que te encuentras multitud de gente con el concepto del ateísmo. Y fijaros bien, el ateísmo simplemente es la negación de la existencia de Dios, ¿vale? Es la negación de la existencia de Dios. O sea, vivían sin esperanza y sin Dios, ciegos, apartados de Dios y diciendo, no existe Dios, Dios no existe. Entonces yo voy por la vida y me encuentro con las situaciones de la vida, con el pecado, el dolor, el sufrimiento, y no le hallo ningún sentido, es un sentido frustrante de vacío, muy grande. Dios no existe y por lo tanto no hay nadie fuera de mí que me pueda ayudar, y el que está conmigo a mi lado ni siquiera me fío de él. No hay Dios, no hay nadie que pueda controlar. Qué diferencia, ¿verdad? Una vez vienes a Cristo, de repente el Espíritu Santo viene a morar en ti y dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Yo soy tu Dios, no temas, yo estoy contigo. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo te amé, te limpié, te cuidé, eres mío y te voy a acompañar todos los días hasta el fin. Y, ¡buah! Es un deleite. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y tu vida empieza a tener un sentido. ¿Por qué? Porque Cristo llena. El mundo dice, no tengo identidad, no tengo propósito, no hay esperanza. Fíjate estas dos frases. Las escuché en un mensaje y dije, uff, ¿te acuerdas de quién es Fernán Gómez? Dijo estas palabras, y con perdón para la audiencia. Dice, si Dios existe, no tiene perdón de Dios. ¡Buah! Qué fuerte, ¿verdad? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Mal, ¿no? Cuando lo escuché dije, wow, no veas, es una negación. Pero el ateísmo es lo que produce. Si no tienes identidad, no tienes propósito, no tienes esperanza, hay un sentido de frustración y de incluso de enojo. Iba a poner una fotografía, tengo a este hombre aquí, le he puesto así, pero iba a poner una fotografía de un hombre golpeando una pared. A ver, estaba sin camiseta y digo, bueno, en la iglesia sin camiseta no, ¿no? Pero un sentido de frustración. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí que pueda sacarme, que me dé sentido, identidad, propósito? Y el ateo dice, no existe, no existe. Fíjate, conocéis a Javier Bardem, ¿verdad? Él dijo estas palabras, con perdón de la audiencia. Siempre dije que no creo en Dios, creo en Al Pacino.
Qué fuerte. Curioso, ¿verdad? Pero esto es lo que nos encontramos por ahí. Luego está el agnóstico, el que dice, bueno, yo no niego a Dios, pero me da igual si está o no está, no tengo ningún interés. El agnóstico es un ateo refinado. No. Pero ahí están. No hay identidad, no hay propósito, no hay esperanza. Qué diferencia, ¿verdad? Nosotros que estábamos ahí, de repente ahora estamos en Cristo y Él nos ha dado identidad, propósito y esperanza. Él me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te formé. Moisés, te he dado un propósito en la vida, es glorificar a mi hijo, el Señor Jesucristo. Y tienes una esperanza en los cielos. Vive con esperanza. Vive. El Señor vino y cambió nuestras vidas. Y nosotros podemos decir, no, yo creo en Dios. Y tanto que creo en Dios. Él vino a mi vida cuando estaba perdido. Vino a tu vida cuando estabas perdido y te salvó. Y te dio una identidad, un propósito, una esperanza muy grande. Teresa de Ávila dijo estas palabras. Si a Dios tienes, ¿qué te falta? Y si Dios te falta, ¿qué tienes? ¡Qué bueno! Si a Dios tienes, ¿qué te falta? Y si Dios te falta, ¿qué tienes? Leía estas palabras y yo decía, qué bonito, ¿verdad? La Escritura se lo dice de otra manera. Vosotros estáis completos en Cristo. Completos en Cristo. Mi Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Así que no te afanes por el día de mañana. Yo estoy contigo. Si tienes a Dios, nada te falta. Él todo provee. Grande es su fidelidad, dice el himno. Tan hermoso. Había una persona que era ateísta. Se llamaba Herbert Spencer. Era naturalista. Nació en el 1820. Leyó El origen de las especies de Darwin. Y este hombre fue el que hizo la supervivencia del más apto. Murió en profunda depresión. Negaba la existencia de Dios y murió en una profunda depresión. Y se dice que hizo poner en su tumba las palabras infelicísimos de la marinera. Qué fuerte, ¿verdad? Lo busqué por internet a ver si era verdad. Encontré su tumba, pero no encontré las palabras infelicísimos. Pero posiblemente sí. Posiblemente profundamente deprimido, viviendo y llegando al final de sus días y decir, he negado a Dios, no creo que existe Dios. Y ahora delante de la muerte, no sé lo que me voy a encontrar. Agresivo. Murió con una agresividad tremenda, tremenda. Era ciego. En este sentido, no veía que existía una mano que dirige la vida de los hombres. Te pregunto en esta mañana, ¿crees tú que Dios guía tu vida? ¿Que Dios está contigo? ¿Crees que Dios te ha dado identidad, propósito, esperanza? ¿Crees que Dios ha perdonado tus pecados? ¿Crees que Dios te ama? ¿Crees que Dios está contigo? ¿Crees que Dios, en medio de la situación que estamos viviendo, Él conoce tu vida? Como dice la Escritura, el salmista era tan consciente de eso que dice, ni mi suspiro te es oculto. Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré? Si tú estás en los cielos, Señor. Si hiciera mi estrado, ahí estás tú. Si me metiera en una cueva, ahí estás tú. Si me metiera, tú conoces mi sentar y mi levantar, mi entrada y mi salida. Conoces desde lejos mis pensamientos. Examíname, Señor. El Señor está con nosotros y eso nos da mucha esperanza. Y teniendo a Dios, nada nos falta. Y en vez de poner en nuestra tumba que digan que pongan infelicísimos, Dani, ¿qué pondrías tú? Completo. Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esto es algo verdaderamente maravilloso. El hecho de ser cristiano, Y vemos. Se cuenta la historia de un hombre
que estaba en Granada, se llamaba Francisco de Icaza, poeta e historiador mexicano. Vino a pasar su luna de miel a Granada. Y estando allí encontró a un anciano que era ciego y pedía siempre dinero. Y este señor, Francisco de Icaza, le dijo a su mujer, le dijo: dale limosna, mujer, que no hay nada en la vida, nada como la pena de ser ciego en Granada. Dale una limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Vives en Granada y eres ciego y te estás perdiendo la belleza de todo lo que hay aquí. Dale una pobre limosna. Y fíjate, nosotros, el Señor, en medio de todo el mundo, ¿qué hizo? Abrió nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento y de repente vemos la maravilla de Dios. Miramos a los cielos y contemplamos la gloria de Dios y sabemos que Él hizo el universo. Abrió nuestros ojos y ahora vemos. Éramos ciegos y ahora vemos. Tocó nuestras vidas, las cambió, transformó por completo toda nuestra vida. Y no soy ateo, soy creyente, creo en Dios. Y Él vino para decirme: Moisés, mira todo lo que he hecho, mira todo lo que he hecho. No seas ciego, observa todo lo que hago, que yo soy el Rey eterno, que hago todo lo que quiero, cuando quiero, como quiero, y gobierno. Yo gobierno, Moisés, Iglesia, yo gobierno. Y no vivimos de limosnas, ya no vivimos de limosnas. No vivimos de limosnas, no. Espero que si eres creyente no vivas de limosnas, no. Vives en la casa del Padre, como dice, y Él extiende una mesa de deleites delante de nosotros. Y dice que nuestra copa está rebosando. Veo, y veo mucho más, y tanto que veo. Veo cuando miro los cielos y digo: la gloria de Dios, en la tierra la gloria de Dios, en el hogar la gloria de Dios, en el matrimonio la gloria de Dios, en nuestros hijos la gloria de Dios, en la iglesia la gloria de Dios. Veo, y tanto que veo. Él vino y abrió nuestros ojos. Pero hay algo hermoso en las Escrituras, hermanos, que es ese momento cuando el Señor dice: quiero que veas, quiero que contemples mucho más de lo que estás viviendo. Hermanos, hay más todavía, hay más. Yo sé que hay más de lo que estoy experimentando. Como iglesia sé que hay más todavía para experimentar. En Cristo hay muchísimo más de lo que nosotros todavía conocemos. Hay mucha más belleza que nunca hemos visto. Hay más santidad de la que conocemos. Hay más fortaleza de la que hemos experimentado. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y si tú caminas con Cristo, tus ojos se abren y dices: yo quiero más y más de ti. Hemos empezado la oración diciendo que no queremos estar lejos. No queremos estar lejos. Señor, acércame más. El deseo del creyente es: yo quiero vivir más y más cerca del Señor. Y es lo que el Señor nos hace en esta mañana. Nos dice: ven. Si quieres conocer, ven. Ven. Pero hay un grave problema. ¿Alguien sabe cuál es el grave problema? ¿Cuál? Incredulidad. Es que no queremos venir a veces al Señor. Es una realidad, ¿eh? No sé, a lo mejor he dicho algo que me he equivocado, pero a veces es como no queremos. ¿Tú te acuerdas a veces cuando tienes a los niños que son pequeños y dices: ves y dile, y ves que no va y lo tienes que empujar? Ves y dile que por ti sols. Y vas: no, yo no, y hay como una especie de temor, de miedo, y muchas veces la invitación del Señor es tan clara: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y no vamos cuando estamos trabajados y cargados. El Señor dice: ven y sígueme. Y dices: no, Señor, te seguiré ¿cuándo? Ahora no.
O vamos y retrocedemos y vivimos en una especie de goma continua. Voy y no vengo, voy y no vengo, voy y no vengo. Y el Señor está constantemente diciendo, venid a mí, ven, ven, acércate, vamos, ven. Y hay algo en nosotros que nos tiene sujetos para aquí. Los afanes de este mundo, la vanagloria de la vida, la propia carne, porque no queremos morir a nosotros mismos, no queremos morir a nuestra vida, no queremos dejar lo que estamos teniendo. Tengo una frase que digo, esta me la voy a guardar durante toda mi vida. Coge las cosas de tal forma, tan suaves, que si alguna vez Dios te las quita, no te haga daño en la mano. No te agarres a las cosas de la vida. Tenlas en la mano, pero si el Señor viene, puedas decir, Jehová me dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero el llamado continuo de las Escrituras, hermanos, el llamado continuo de las Escrituras es, acercaos a mí. ¿Por qué no te acercas? Es lo que dice las Escrituras. Dice, acerquémonos, vamos. ¿Por qué no vamos cerca del Señor? Y eso es lo que el Señor siempre hizo con su pueblo. Continuamente lo ves en los profetas. Volveos a mí, venid a mí. Y dice, y no quisisteis. Es lo que está diciendo Dios. Y no quisisteis. He enviado profetas y no quisisteis volveros a Jehová. Y el profeta estaba diciendo, volveos a Jehová de todo corazón, de todo corazón. Ven, ven. Y no quisisteis. ¿Te acuerdas el Señor Jesús? Llegó a Jerusalén y contempló a Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo he querido yo coger los polluelos como coge la gallina, ponerlos debajo de sus alas y no quisiste? Y a veces en la vida cristiana yo os confieso que a veces no quiero, hay algo que me frena. ¿Es tu experiencia? Lo digo porque no sé si... No, es que a veces estoy un poco cansado a veces hasta de mí mismo. ¿Te has cansado alguna vez de mí mismo? Cansado de mí mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no, pues, Señor? Pero tanto me cuesta. ¿Tanto me cuesta? No, fíjate lo que dice la Escritura. El Señor dice, venid a mí. Ven a mí, bebe de mí. Ven, ponte a mis pies. Ven, déjame que te coja, déjame que tengas, como dice, el abrazo del Padre. Ven a mí. Si estás perdido, sin esperanza, si vas tu camino, ¿por qué? Acércate a mí. Qué bonito, ¿verdad? La cantidad de himnos que hay en el himnario que hablan de esto. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti, ¿verdad? Cerca yo quiero estar. Estaremos un día en la presencia del Señor y estaremos cerca de Dios. Y como nos decía Dani, ¿por qué no podemos vivir ya la mansión aquí? ¿Por qué no puedo vivir yo en la presencia de Dios en toda su intensidad, en toda su fuerza? En este mundo material que vivimos, natural que vivimos, hay una capa natural y hay una especie como de barrera espiritual que no la podemos cruzar. Pero sí que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y llena nuestros corazones y nuestras vidas. Y el Señor me dice, acércate. ¿Sabéis, hermanos? Sería una gran y maravillosa experiencia como iglesia en Castellar, que cada uno de nosotros viviéramos cerca del Señor, en la integridad de nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, como padres, como hijos, llenos del Espíritu Santo, viviendo para el Señor, viendo el sufrimiento del mundo y diciendo, ¿qué puedo hacer? Predicaré el Evangelio, le diré a las personas dónde encontrar el agua viva, de la cual de mí fluye esa fuente viva. Les diría a otros que Cristo Jesús es la única solución, que Él es el camino, la verdad y la vida. Una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque viven cerca del Señor, que tienen su aroma, tienen su gloria, que tienen su poder. Pero hay algo que nos frena. Y hay algo que nos frena.
y no queremos morir a nosotros mismos. Nos cuesta entregarnos. Nos cuesta entregarnos, es que nos cuesta mucho. Nos cuesta. Y al final el Señor dice, si me tienes a mí, ¿qué te falta? Moisés, ¿puedo hacer algo más? Ya no puedo hacer nada más. Tan solo te digo, ven y disfruta. Y entonces llega un momentito en nuestra vida cristiana que digo, allá voy, allá voy. Allá voy, quiero estar más cerca del Señor. Y en el texto donde leemos nos dice 4 requisitos. Moisés, iglesia, si quieres venir, hay 4 requisitos. Y el primero de estos es el, tal como nos dice, con corazón sincero. Esta palabra sincero sale 28 veces aquí en el Nuevo Testamento. Y solo es traducido sincero aquí, pero la palabra, ¿sabéis cuál es verdadero. La palabra es verdadero. Francisco de Encinas, en su traducción del Nuevo Testamento, del griego al castellano, lo puso así, con verdadero corazón. Ven con verdadero corazón, tal y como eres, con un corazón sincero. Y tú dices, ¿cómo voy a ir al Señor? Pues tal como soy. Porque si espero ser diferente para ir al Señor, lo tengo muy mal. Si tú esperas llegar a cierto nivel espiritual para poder ser recibido por el Señor, lo tienes muy mal. El Señor te dice, ven tal como eres. Como el padre esperaba al hijo que venía, que había pedido la herencia, Padre, dame la herencia, y se me gastó la herencia, y estuvo entre los cerdos, y se manchó allí durante todo un tiempo. Dejando los cerdos, volvió a la casa de su padre, y su padre lo recibió tal y como era. Tal y como eres, hijo. Ven tal como eres. Ven con tu suciedad que yo te limpiaré. Ven con tus temores que yo te daré mi fortaleza. Ven con tu... Ven, pero ven con un corazón sincero. Tal y como eres. ¿No te recuerda a ti el himno? Tal como soy de pecador, Señor. Sin esperanza, yo tan solo vengo a ti, Señor. Y el Señor dice, sí, te recibo. Como un padre recibe a su hijo. Tal y como es, con sus pecados, con sus indiferencias, con su historia, pero como padre dice, te recibo tal y como eres, hijo, pero ven con un corazón sincero, porque no hay cosa peor que la hipocresía. No hay cosa peor que la hipocresía. El intentar mantener una careta y decir, este soy yo, pero en realidad oculta un verdadero yo. Y el Señor dice, no, Moisés, no puedes ocultarte detrás de una persona que no eres. Ven con un verdadero corazón. Y tú le puedes decir, Señor, mi corazón no es bueno. En mi corazón hay enojo, en mi corazón hay malicia, en mi corazón hay mundanalidad. Señor, este soy yo, pero ¿dónde voy a ir? Y el Señor te dirá, en la cruz, en la cruz. En la cruz hay limpieza para ti. Ven, acércate con un corazón sincero. Y hermanos, vivimos en un mundo que tiene mucha hipocresía. Yo corro el peligro de no fiarme de nadie ya. Y eso es un peligro terrible. Pues estoy hablando incluso hasta de creyentes, ¿eh? Cuidado, eso es un peligro bastante grande. Y yo no quiero entrar ahí, ¿eh? Yo no quiero entrar, pero es que ya me han metido tantos goles que digo, la portería la hago de 10 centímetros, ni entra el balón ya. Y dirás, pero no quiero, yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir, como dice la Escritura, con esperanza. Y yo digo, Señor, yo quiero venir a ti con un corazón sincero. Y el Señor dice, acercaos a mí con un corazón sincero, tal como soy. Lo pone ahí, ¿vale? Tal como soy. Una pregunta, la dejo para que la medites. ¿Cómo eres tú? Cuando lees en las Escrituras y la Escritura es un reflejo de un cristal, ¿cómo te ves a ti mismo?
El Señor dice en su palabra que Él abomina las pesas falsas y la medida falsa. Hacerte más grande de quien crees que eres. Y más, ¿os habéis fijado con todo respeto, ¿no? Las chicas, los talones grandes para intentar, pero la báscula no miente, la medida no miente. Y el Señor dijo, no, yo abomino las pesas falsas y la medida falsa, no te hagas más grande ni te midas más de lo que tú eres. Dice la Escritura, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con cordura. Y cuando te miras delante de Dios dices, Señor, este soy yo, ten misericordia de mí, pero vengo con un corazón sincero. Después nos dice la Escritura aquí, fíjate en el versículo 22, nos dice que también tenemos que venir al Señor en plena certidumbre de fe. Esta palabra, plena certidumbre, es una palabra sola en griego que significa seguridad plena, certeza y convicción. No, voy a ir al Señor, pero con plena certidumbre de fe. Y la plena certidumbre de fe es que Él me va a recibir, que Él es mi Padre, que Él es mi Dios, que Él me amó, que Él es mi Salvador, y yo voy en plena certidumbre de fe, con gran seguridad. Sí, vengo roto, pero sé que Él me va a recibir, y que Él me va a restaurar, y que Él me va a lavar, y que Él me va a cambiar. Y tengo la seguridad y la firmeza de que a pesar de que el mundo se va destruyendo, sé que Dios está en los cielos y gobierna. Como dice la Escritura, he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado, con gran seguridad. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al resucitar me dio nueva vida en Cristo y yo ahora con esta plena certidumbre de fe camino la vida cristiana, roto, cojeando, pero voy. Y sé que el Señor está conmigo y sé que el Señor está por mí. Y como dice la Escritura, que Él me ha dado el Espíritu, nos ha dado el Espíritu Santo, que ahora habita en el corazón y nos consuela y nos da paz. Y tenemos esa seguridad, un ancla firme que ha sido echada en los cielos. Y vemos su cuerda y simplemente sabemos que es segura. Y ahí estamos. Es algo realmente precioso, maravilloso, el poder tener esta plena certidumbre de fe. Que no hay duda alguna, no hay duda alguna. Y hermanos, no hay ninguna duda. Yo puedo dudar mucho de las personas, porque soy humano y muchas veces incrédulo. Pero hay algo que no podemos dudar de Dios. Y una de las cosas que nos dice la Escritura es que Dios nos ha amado. Y nunca podemos dudar del amor de Dios. Hay uno de los profetas que lo dijo. Jehová dijo, yo os he amado. ¿Y sabéis qué contestó el pueblo? Es fuertísimo, ¿eh? ¿En qué nos amaste? Es lo que dijeron. Qué fuerte, ¿verdad? Imagínate, ¿en qué nos amaste? Es como decirle a tu hijo, hijo, yo te amo. Y que te conteste el hijo, ¿en qué me amas, papá? Qué fuerte, ¿verdad? Tiene que haber un dolor bien fuerte ahí, ¿no? Y tenemos la plena certidumbre de que hemos sido amados por Dios y Él cambió nuestras vidas. No solo en plena certidumbre de fe. Y he puesto aquí el vaso porque está llena. Esta fe tiene que estar llena. Llenos de fe, dice la Escritura, ¿no? Llenos de esa confianza plena de sabernos seguros en el Señor. Pero también dice, en la tercera cosa, purificados los corazones. Y dice de mala conciencia. Permitidme un momentito aquí. La conciencia es esa voz interna. Es la facultad que permite al ser humano tener cierto discernimiento entre lo bueno y lo malo. La conciencia. Algo que Dios ha puesto en el ser humano para que pueda diferenciar entre el bien y el mal. No tiene capacidad para escoger lo bueno, siempre está inclinado al mal, pero la conciencia le está ahí. La conciencia está ahí. Esa voz interna. Moisés,
¿Qué es lo que has hecho? Y a veces esa conciencia es humana y muchas veces esa conciencia está tocada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo trabaja esa conciencia y tienes que tenerla purificada. Y como alguien dijo, no hay nada mejor para un anciano que tener una almohada de buena conciencia. Mira lo que dice Pablo en su palabra, en el libro de los Hechos. Dice, yo con toda buena conciencia, fijaros qué fuerte este pasaje, Hechos 23:1, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¡Puah! Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos 24:16 dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Puede haber una conciencia débil, cauterizada, corrompida, pero mira lo que dice en Hebreos 9:14. Si estás ahí, Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La conciencia, una conciencia limpia. Y es algo que muchas personas sufren. Hace tiempo leí un artículo que dije, wow, no veas qué fuerte. Un chico había cometido un asesinato en Mataró. Y después de 7 años se presentó a los Mossos d'Esquadra para confesarlo. Dijo, vengo a confesar que hice esto. Y se quedaron muy parados y le preguntaron, ¿y cuál es la razón? Dijo, mi conciencia no me deja. No me deja. Pues se presentó él mismo. Podía, después de 7 años. Hay algo, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos que aprender. Que el Señor perdonó nuestros pecados y llevó la culpa. Llevó la culpa. Perdonó mis pecados y Él cargó la culpa. De forma que yo no tengo que vivir con la culpa de mi pecado. Mi pecado ha sido perdonado y mi culpa ha sido echada fuera. Una vez yo voy al Señor Jesucristo y confieso mis pecados al Señor, Él perdona y limpia, y Él carga la culpa. En el Antiguo Testamento era de una forma muy bonita. Cogían a 2 carneros, uno vivo y otro lo sacrificaban. La sangre de este carnero se lo ponían en los cuernos de otro carnero vivo y lo cogía un hombre especial y lo llevaba a un lugar que se llamaba la tierra inhabitada y lo soltaba allí, lejos. El pecado es perdonado por la sangre de Cristo, pero la culpa es llevada tan lejos que no me acordaré de ello. La culpa. Y tú puedes decir al Señor, acercaos a mí con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificadas vuestras conciencias, limpias. Esto es algo maravilloso en la vida cristiana, el poder del Señor Jesucristo en perdonar nuestros pecados y borrar nuestra culpa, de forma que podemos vivir con una limpia conciencia. Y en medida que nosotros vamos caminando, vamos siendo purificados. Hay personas que han cometido pecados, que saben que han sido perdonados, pero vuelven de nuevo y llevan la culpa, y los hunde. En el poder del Señor Jesucristo hay suficiente fuerza como para limpiar tus pecados y quitar tu culpa, llevarla lejos. Esto es algo verdaderamente maravilloso. Y no solo eso, sino que también dice, lavado el cuerpo con agua pura. Acercaos a mí, dice el Señor, con corazón sincero, plena certidumbre de fe, limpia tu corazón, purifica tu corazón, para que tengas una conciencia limpia. Y nos dice aquí, lavado los cuerpos con agua pura. ¿Alguien
podría decir a qué se refiere lavado el cuerpo con agua pura. ¿Qué significa? ¿De venir con las manos lavadas, con el cuerpo lavado? ¿A alguien se le ocurre a qué se refiere? El agua pura se refiere a las Sagradas Escrituras. Lo que te limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Tú limpias, tú lavas tu cuerpo con la palabra de Dios, con lo que dice Dios, con los mandamientos de Dios. No robarás, no matarás, no fornicarás, no adulterarás. Y limpias tu vida y vas limpiando tu vida. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, que gobierne los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué hago lo que hago? Porque Dios lo dice. ¿Por qué voy donde voy? Porque Dios lo dice. ¿Qué es lo que siento? Porque Dios me lo dice en su palabra. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El vivir una vida humilde, el vivir una vida en la entrega del Señor. Y vas limpiando, porque todos venimos sucios y lo que limpia nuestras vidas es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y después nos dice que la palabra de Dios examina nuestros corazones y nos limpia. Y nos dice el pasaje aquí, purificados con agua pura. Y nos dice, acabamos, acercaos, 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 dice el Señor. Tal como eres. Déjame mencionarte las 4 estrofas de tal como soy. Dice así el himno, tal como soy de pecador, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en mi desdicha y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Hermanos, hay mucho más que experimentar como cristianos. Yo estoy satisfecho en Cristo, pero no estoy satisfecho conmigo mismo. En Cristo estoy satisfecho, pero conmigo mismo. Al leer este pasaje digo, el Señor me invita, Moisés, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y después dice el pasaje, y aquí acabo, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Con esperanza, con esperanza. Cuando Rosa y yo nos casamos, le hice hacer una joya antes de casarnos, muy fea, salió feísima. Salió tan fea que creo que la he llevado un par de veces. Hice hacer un tronco, fui a un joyero, un amigo, que le hice hacer un tronco y puso una semilla de mostaza ahí en una, no sé qué, hicieron ahí una especie de invento. Pero la mostaza era el símbolo pues de algo pequeño que crece mucho. Le puse color verde, con el color de la esperanza, y se la regalé y la miró y bueno, ella estaba enamorada de mí y lo aceptó, pero la joya no salió muy bien. Pero la idea era, nos vamos a casar y vamos a vivir con esperanza. Es pequeño, es como un grano de mostaza y va a crecer y espero que sea fuerte. El Señor nos dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza, tan solo, pero vive con fe. Hicimos 10 cosas por las cuales íbamos a vivir y una de ellas es rehusamos vivir sin esperanza. Sin esperanza. La esperanza de los cielos. La esperanza en el matrimonio. La esperanza con nuestros hijos. La esperanza, la esperanza, esperanza. La esperanza. Es la fe
¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera. Es aquella convicción de lo que esperamos tener un día. Y sé que no soy lo que tengo que ser, pero en la esperanza de que Dios trabajará en nuestras vidas y en la medida en que yo me acerco al Señor, el Señor me acoge, trabaja en mi vida y me dice, mantente cerca, mantente cerca de mí y no dejes que el ateísmo, la negación de Dios se impregne en tus pensamientos. Dale una limosna al pobre ciego, que no hay peor cosa que ser ciego en Granada. Y nosotros podemos vivir aquí y el Señor abra nuestros ojos y ver todas las riquezas que el Señor tiene preparadas para nosotros. ¿Por qué queremos un bocadillo de salchichón malo, grasiento, cuando la mesa está llena de deleites? Y el Señor dice, ven y come, disfruta. Señor, abre mis ojos para que vea todo lo que tú tienes preparado. Y el Señor dice, acércate, ven. Dice uno de los pasajes, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sé que hay teologías por ahí que dirán, no, el Señor lo pone en ti y el Señor lo hace todo. No creas esas cosas. Hay una responsabilidad humana en el corazón, hay un libre albedrío. Hay una responsabilidad en nuestros corazones de buscar a Dios de todo corazón. Hay una responsabilidad de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Si estamos donde estamos es porque deseamos estar donde estemos. No le echemos la culpa a Dios. Dios está en su trono y dice, ven, acércate. Y yo tengo preparado para ti. Hay una responsabilidad mía. Y dice la Escritura que un día estaré delante de la presencia del Señor y seré juzgado por lo que hice en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las decisiones que yo tomo aquí, hoy en la tierra, tienen una repercusión eterna. Y si estoy donde estoy, es porque quiero estar donde estoy. Y es responsabilidad mía. Pero yo no quiero estar donde estoy. Yo quiero estar cerca del Señor. Y voy a tomar decisiones firmes de obediencia a la palabra de Dios que dice, acercaos y hazlo con un corazón sincero, con esa plena certidumbre de fe. Purifica tu conciencia con la sangre del Señor Jesús y lava tu cuerpo y tu vida con la palabra de Dios. Mantén firme el rumbo, siempre con esperanza. Quiera el Señor ayudarnos como iglesia en medio de todo el caos. Nosotros podamos confesar que creemos en Dios, que amamos a Dios y que queremos vivir bajo los principios de la palabra del Señor. Solo una pequeña cosa. Hemos dicho que si Dios no puede atraerte, te arrastra. Pero su principio fundamental es la atracción y lo hace con su palabra. Y a medida que el Señor nos atrae, ven, 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 nosotros decimos, habla porque tu siervo oye. Y yo vengo a ti, Señor, quiero oírte y obedecerte antes que sea demasiado tarde y vengas y me arrastres, traigas circunstancias a mi vida para sacarme de mi confort y llevarme a tu presencia. Queremos obedecer al Señor. Valga esta exhortación en esta mañana en medio de todo el caos. Puedas ir a tu casa esta tarde, leer las Escrituras y decir, yo quiero estar en la presencia de Dios. Quiero vivir una vida para el Señor en medio del caos. Y quiero que el Señor abra mis ojos para que vea las maravillas que tiene preparadas para mí. Vamos a orar y después cantamos un par de canciones que solemos cantar en cada culto. Vamos a orar. Oh Señor,
Nos preguntamos tantas veces el por qué. El por qué hay tanto y disfruto de tan poco. El por qué a veces vamos débiles por la vida, ocultos detrás de una máscara, sufriendo con dolor. ¿Por qué? ¿Por qué si hay tantos en los cielos? ¿Por qué si hay tanto en la cruz y en la vida resucitada? ¿Por qué? ¿Por qué a veces, Señor, experimentamos tanta sequía, tanta hambruna? ¿Por qué? Cuando los cielos están abiertos y hay tanto, tanto y tanto que disfrutar. Ayúdanos a sacarle partido a la vida, a disfrutar de la vida en Cristo, a encontrar en Él estos verdes prados, a encontrar en Él esas fuentes de agua viva, a vivir en la felicidad y en el gozo, a vivir en la plenitud, en las delicias a tu diestra para siempre, al afirmar en nuestros corazones que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. El tener, Señor, una vida cristiana plena, llena de victoria, y te damos gracias, Señor, porque esto podemos experimentarlo. Ayúdanos a morirnos, a morir a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguirte, a ser obedientes y seguirte. Y tal como somos, venimos a ti y pedimos tu bendición para cada uno de nosotros, desde el más joven hasta el más mayor. Podamos como iglesia unirnos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, mismo padecer y tirar hacia adelante, esperando que tú vengas a buscarnos para, una vez por siempre, disfrutar de todo en todo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.